Buenos días, bienvenidos a este jardín tan bonito, una fábrica de cultura. Hoy abrimos este encuentro con un título muy sugerente: a la subjetividad no le sientan bien los uniformes. Uniformes, ya sabéis que la etimología es la misma forma y no existe. Así que hoy tenemos este acompañamiento por Mari Carmen Díaz Navarro, con Raquel de Toro, Albertina Galiano y Alicia Halperin. Vamos a ir al grano para no perder absolutamente nada de Cronos, ni de Kairos, ni el tiempo, que es lo más valioso. Muchas gracias y empezamos. Bueno, buenos días. Vamos a agradecer a los que estáis aquí y a la gente que está online, que hay mucha gente de España y de Latinoamérica, y agradecemos a la Biblioteca Miguel Hernández que nos acoge aquí en este espacio maravilloso, y vamos a participar hoy 3 asociaciones que habitualmente los diálogos del Fórum están organizados por el Fórum Infancias Madrid. Hoy somos 3 las asociaciones: Acción Educativa, Asociación Infancias de Alicante y Fórum Infancias Madrid. Acción Educativa es una asociación de renovación pedagógica de Madrid que el año pasado cumplió 50 años de vida, dedicada a la formación y renovación permanente del profesorado de todas las etapas educativas, a la investigación pedagógica y al trabajo por una escuela activa, por una educación pública de calidad, inclusiva, científica e integrada en su entorno. Forma parte de los movimientos de renovación pedagógica de Madrid y de la Confederación de Movimientos de Renovación de todo el Estado. Luego 2 asociaciones más jóvenes: la Asociación Infancias de Alicante, que surge en 2018 desde el deseo de salud y bienestar para la infancia por un grupo de profesionales que trabajan desde distintos ámbitos relativos a las primeras etapas de la vida: maestras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, atentos a los niños, las familias y los entornos de las infancias. Trabajan lo perinatal, la crianza y el acompañamiento a las familias. Promueven el encuentro y la formación entre diferentes profesionales y la creación de redes interdisciplinares para pensar colectivamente, con una visión integral en la que se considere lo individual, lo familiar, lo histórico, lo social y lo político. Parten de la idea de que los cambios en la vida son posibles, trabajando con realismo, pero con una visión de futuro abierta a la esperanza. Y el Fórum Infancias Madrid, que nace en 2019, de la preocupación por la creciente patologización y medicalización excesiva de las infancias y adolescencias. Una asociación interdisciplinar que está trabajando en los ámbitos de la salud, los servicios sociales y la educación, promoviendo el bienestar de la infancia. El interés es escuchar el sufrimiento de niñas y niños y sus familias, evitando que se los clasifique con diagnósticos que los etiquetan y encasillan. Agradecemos a Acción Educativa su disposición a compartir este espacio que ha permitido que nos juntemos aquí las 3. Estas 3 asociaciones abordamos desde diferentes aspectos objetivos similares. El cuidado, la salud y lo educativo necesitan centrarse en el desarrollo de cada persona como ser único, del reconocimiento de su subjetividad y su derecho a tener una vida plena, independientemente de sus condiciones y sus diferencias. Nos preguntábamos si es posible que la escuela, como primer ámbito social, respete las diferencias de cada persona que llega a ella, que dé lugar a que cada uno se exprese y desarrolle según sus potencialidades, que sea escuchado en sus posibilidades y sus dificultades, y que como institución resista la tendencia a la uniformidad. Pensamos que niñas y niños pueden verse silenciados, contrariados y pueden sentir malestar si no escuchamos
a cada uno y lo que les pasa. En el mismo camino de uniformar, tantos docentes pueden dejar de lado su profesionalidad. Nos gustaría escuchar las opiniones de las 3 personas que nos acompañan hoy y que voy a presentar de forma muy breve. Mari Carmen Díez Navarro, maestra, especialista en educación infantil y psicopedagoga. Ha sido coordinadora pedagógica de la Escuela Infantil Aire Libre de Alicante y ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Infancia de Rosa Sensat. En la actualidad es miembro fundadora de la Asociación Infancias, colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia. Participa habitualmente en actividades de formación del profesorado y colabora en prensas y en diversas publicaciones pedagógicas. Los que somos docentes las conocemos desde hace muchos años. Ha escrito muchos libros, de los cuales voy a mencionar La oreja verde de la escuela, El piso de abajo de la escuela, y también textos poéticos que destaco La hormiguita colorá. En sus trabajos aparecen como hilos conductores la escucha a los niños, el vínculo maestro-alumno, la inclusión del mundo emocional en la escuela, la valoración del grupo, las relaciones, la expresión y la creatividad. Tiene un blog y un canal de YouTube que luego podréis ver por escrito. Albertina Galeano, licenciada en Psicología por la Complutense, con formación psicoanalítica y acreditación sanitaria. Orientadora escolar en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid desde 1995, en los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y en los equipos de atención temprana. Es socia fundadora de Fórum Infancias Madrid. Raquel de Toro, maestra de educación infantil y primaria, psicomotricista en práctica couturier, maestra de la escuela pública desde hace 24 años. Tuvo la suerte de conocer Acción Educativa estudiando en la facultad y desde entonces participó en las escuelas de verano y de invierno y en 2 grupos de trabajo, en el Seminario de Literatura Infantil y en la Plataforma de Educación Infantil 06. Es maestra de infantil y primaria en el CEIP Manuel Núñez de Arenas. Y como estamos hablando de educación y vamos a hablar de educación de niños pequeños, voy a expresar el apoyo del Fórum Infancias a la huelga indefinida de las educadoras del ciclo 03 de educación infantil que están realizando desde el día 7 de abril, reclamando la dignificación de este ciclo educativo. Y ahora les voy a contar cómo vamos a desarrollar el día. Vamos a escuchar primero a las ponentes, luego tendremos un breve intercambio con las personas que están online. Haremos una pausa de 10 minutos. Por favor, que nadie se vaya. Aquí no hay cafetería, pero que nadie salga afuera. Hoy tendremos agua y caramelos. Y luego tendremos un diálogo conjunto entre todos que coordinará Lola Nevares y escucharemos los emergentes de parte de Sara Lucena. Y eso es todo y empezamos ya porque estamos muy cronometradas con el tiempo. Bueno, Mari Carmen, encantadas de tenerte aquí y adelante. Si quieres que te lo tenga. No sé cómo me apañaré. Se oye bien, ¿no? Bueno, buen día, como decimos por mi tierra. Estoy contenta de estar aquí para hablar de esto, que aunque me lo he preparado y he hecho muchos papeles, al final se va a quedar en poco, porque quiero decir lo principal. Quiero que no se me olvide a lo que he venido. Quise decir que el objetivo principal de la escuela es que los niños se construyan por adentro, es decir, se hagan gente, se hagan personas. Y entonces todo lo demás que les ponemos como de adorno es adorno, porque lo principal es eso. Y si los miramos con miramiento, con ternura, con el suficiente tiempo y con la escucha necesaria, eso va dándose, eso sale. Entonces, como no quería que se me olvidara, lo he dicho, lo primero. Una vez dicho esto, ahora todo lo demás son adornos también. Bueno,
Vamos a ver. Quería empezar de una manera poética, porque la poesía me gusta, no toda. La poesía conceptual, por ejemplo, no me gusta nada. Se ve que los conceptos los tengo flojos, porque no me llega, la veo oscura, ¿no? Pero la poesía musical y la que dice cosas verdaderas me llega. Y entonces hay algo aquí que dice Eduardo Galeano. Ya sabéis que Eduardo Galeano, uruguayo, como dicen allí, con la uruguayo, es una persona que escribe muy desde la belleza, pero muy desde un fondo de verdad y de justicia, no hablaba por hablar, Eduardo Galeano, ¿no? Y entonces uno de los trocitos que él pone de prosa poética, os lo digo porque nos vale para entrar en el tono del tema de hoy, ¿no? Dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó y dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, eso me encanta, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Esto dijo Galeano, y aunque sea la manera de verlo de un poeta, porque ya veréis que yo no voy a hablar aquí científicamente porque no sé de ciencia, pero voy a hablar desde mi vida, mi experiencia, lo que he podido recopilar de pensamiento a partir de la propia vida, ¿no? Y entonces lo digo porque un poeta, uno podría decir, bueno, aquí dice no hay dos fuegos iguales, primero, pero ¿somos gente o somos fuego? Iguales, ¿a qué le llamas iguales? Y empezaríamos a irnos para la teoría. No, vamos a irnos al revés. Yo os pido a quienes estáis aquí y a quienes estáis lejos, que cada cual piense en sí mismo. A la hora de que yo a lo mejor cuento determinados ejemplos que me vienen así como flashes iluminadores, ¿no? Entonces cada uno, esos que los asocie, que los relacione con lo suyo y que podamos ir pensando cada uno en el tema este, de lo de iguales o no iguales, uniformidad, no uniformidad, pero implicadamente, pasado por nosotros mismos, por cada cual, ¿no? Entonces, bueno, empezando, me había puesto una chuletilla de estas que van conmigo, los papeles estos por todas partes los tengo, ¿no? Y entonces en la chuletilla tengo que empezaría con lo de Galeano y con algunos flashes de estos iluminadores, ¿no? Uno de ellos, os digo, una sesión de talleres en mi clase, donde a lo mejor había, pues según, de 5, 6, 7 talleres no obligatorios, no rotativos, de aquello que hay que pasar por todos, no, de libre elección, lo cual suponía que el que quería estaba en el mismo taller toda la tarde, o el que quería hacía 2 talleres, o había gente de esta que también hay, como no somos iguales, pues también hay que son exhaustivos y quieren ir a todo. Y estos son los que me protestaban si no le daba tiempo a ir a la criatura a todos los talleres. Y me decía, joder, que has puesto muchos. Tienes que poner menos para que yo pueda ir a todos. Digo, si puedes no ir a todos. Dice, pero es que quiero ir a todos, porque si no me los pierdo, ¿no? Y entonces me obligaban, estos los exhaustivos, me obligaban a repetir algún taller para poder asistir, ¿no? Lo digo porque uno de los niños, Manolo, solo iba al taller de construcción. Podía ser con maderas, con piedras,
con paja, con plásticos, con piezas de esas que se venden, con toda clase de cosas, cada vez con una o con varias, ¿no? Y él pusiera los talleres que pusiera, así fueran, yo qué sé, de cocina, de puntería, de cosas atractivas, no importa. Él iba a construcción. Y yo lo veía a Manolo en el de construcción y decía, fíjate tú, que están allí jugando aquello y no va. Y a pintar tampoco va. Y bueno, y me entró esa cosa de esos momentitos de soledad que tenemos los maestros, ¿no? De en un segundo tener que decidir, ¿hago esto o no lo hago? ¿Le pregunto o no le pregunto? Ahí no te da tiempo de hacer una reunión para con las compañeras. Ahí o lo piensas tú, te la juegas, o aciertas o no aciertas, ¿no? Bueno, y al final me decidí, porque soy un poco metiche, y le dije, Manolo, mira, hay un taller de puntería que yo es que como te veo, así que te gustan a ti esas cosas, cuando vas por el patio te veo al jugar y yo creo que ese taller te gustaría muchísimo. Y no vas, y normalmente siempre te veo en el de construcción. ¿Qué pasa? Y me dijo, no puedo, es que no puedo ir a ese. Digo, ah, no. ¿Y por qué? Dice, porque es que yo tengo mucho que construir. Entonces, Manolo nunca me hacía la contra, o sea, era de esta gente exageradamente dócil, no sé, pero dijo claramente, no puedo. O sea, y entonces yo pensé, jo, no puede. Madre mía, pues dije, y me fui, claro, no podía. Bueno, Manolo es arquitecto hoy en día, ¿eh? Tenía mucho que construir. Si yo le hubiera obligado, digamos, le hubiera sacado de su deseo y lo hubiera llevado al mío. Además, un deseo de maestrica que quieres que todos hagan todo y te ilusionen estas tonterías de que todos hagan todo, porque él necesitaba, tenía mucho que construir, necesitaba estar ahí y no donde dijera yo. Digamos, eso es un flash que quería deciros. Otro es de una chica, Nina, en una sesión de pintura. Yo la veía, estaban pintando y ella pintaba de todo el papel en un lado, en el mismo sitio, vamos. Pintaba y otra vez en el mismo sitio. Y yo le decía, Nina, por aquí, veía que se le iba a romper el papel. O sea, por aquí hay sitio. ¿Te has dado cuenta que por aquí tienes sitio? Aquella, por suerte, no me hizo caso, ¿no? Entonces siguió, hasta que de pronto se oyó un grito alegre, ¿no? Que dijo, ¡he hecho un agujero! Pero alegre es poco, o sea, entusiasmada. Hizo un agujero en el papel. Y entonces estaba loca de ilusión de ver que lo había hecho. Y ahí, si me ves a mí en ese momento que digo de reflexión rápida que tenemos que tener, de soledad, ¿no? Un agujero. Y ahora que lo doy por bueno el agujero, lo doy por malo. Pero ¿qué es eso, un agujero? Se están pintando, madre mía, se le va a salir por ahí la pintura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo colgamos? O sea, en un segundo me pasaron una serie de tonterías, porque son tonterías. Son tics maestriles, que tenemos tantas inercias, ¿no? Tanto deseo de sujetarte en algo, ¿no? Para no irte por el agujero tú, seguramente debe ser. Pero el asunto es que a mí me puso fatal el agujero, porque no sabía qué cara poner. No podía poner buena cara, no me salía. Entonces, que yo no quiero hacer la hipócrita. Entonces, se me notaba, y para que se me notara, le dije, Nina, pues me has dejado rara con esto del agujero. ¿Cómo le iba a decir, qué bien, un agujero? Porque no me salía. Entonces, a aquella le daba igual lo que yo dijera, porque estaba con la sonrisa de oreja a oreja. Pero ¿y los demás? Dijeron, un agujero. Yo quiero hacer un agujero. Nina, ¿cómo se hace? Y de pronto me vi un motín allí a favor del agujero y en contra de mis dudas, ¿no? Total, que pensé que no me podía quedar fuera del movimiento que tenía delante. Y por suerte dije, bueno, pues este papel, lo que tenéis, que estáis haciendo, lo ponemos a secar y os doy otro papel. Nina, diles cómo has hecho el agujero. Y allí Nina explicó, hay que pintar mucho y en el mismo sitio. Y además, lo decía, había pinturas varias y ella lo hizo con un tono así entre granate y violeta, hizo una mezcla de color muy bonita, ¿no?
Luego el color cada uno ponía el que quería, pero agujero tenía que tener. Entonces hicieron trabajos con agujero, que luego yo me congratulé de verlos porque aquello era precioso, muy bonito, ¿no? Y luego con lo del agujero surgieron muchas más cosas. Había quien se asomaba por el agujero, quien quería poner algo debajo para que se viera, nada más ver esto por el agujero. Hubo muchas variedades. Había quien ponía su nombre en un papelito y lo ponía por abajo y se veía en el agujero ese, ¿no? Lo digo porque cuando salen cosas que no son iguales y que no son homogéneas y que no son uniformes, sale lo de cada uno. Y entonces tú puedes admirarte, enrabiarte, asombrarte, pero no te quedas igual que estabas. Algo pasa por ti cuando pasa alguna cosa de estas, ¿no? Sin embargo, tendemos a lo contrario, tendemos a una especie de paz como el limbo, tendemos a un limbo, una calma chicha, donde miras, entras a una escuela. Yo he entrado en muchas escuelas, como supongo que muchos de vosotros, y cuando miras y ves 25 conejos pintados de rosa, idénticos, pero si encima el trabajo lo hacen en paralelo con su paralela, hay 25 más a esta parte, y te ves rodeado de conejos rosa con bolitas de papel seda blancas, eso sí, pero todos igual, porque en la fotocopia ya estaba dibujado el conejo, evidentemente, ¿no? Entonces dices, ¿y dónde está cada uno? ¿Aquí cabe un agujero? No cabe. Aquí cabe hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, el resultado es normalmente mucho más pobre que cuando los trabajos son abiertos y con posibilidades, aunque el maestro se remueva y se ponga en duda, ¿no? No sé, el venir en una ocasión una nena de mi clase que había salido de mi clase para irse a primaria ya, ¿no? Ya había acabado infantil, se había ido a primaria y la madre me llama que si podían venirme a visitar una tarde. Entonces una tarde aparece allí Sofía y su madre, bueno, la saludo y tal, y la vi así, la vi más mayor y la vi un poco seria. Y le dije, ¿qué pasa, Sofía? ¿Cómo va el colegio nuevo? Dice, mal. Dice, ya no soy tan lista como cuando iba a tu clase. Y yo dije, madre mía. Y dije, ¿y eso? Digo, mira, Sofía, antes de que sigas, el que es listo, eso lo tiene para siempre. O sea, eso no se cambia. Y tú eres lista porque yo te conozco. O sea que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué dices eso? Dice, porque mi maestra de ahora no le gusta lo que yo hago. Ella tenía lo expresó clarísimamente. No le gusta lo mío. Y me lo rompe. Se lo rompía a ella y a todo el que no hiciera. Y digo, pero ella, ¿qué es lo que dice? ¿Qué haces? Dime, explícamelo. Dice, cuando yo escribo, dice que así no es, que tiene que ser todas las letras iguales. Y que ella, cuando vea los trabajos, no tiene que saber de quién es el trabajo. Fijaros qué horror. O sea, yo lo pienso y me da calor. O sea, tiene que verlo y no saber de quién es. Es decir, pedía un estándar total. Pedía unos trabajos todos iguales. Esta niña, Sofía, igual que los demás de la clase, había aprendido a leer y a escribir en mayúsculas en infantil, a partir de sus nombres, en plan constructivista total, ¿no? Reuniendo palabras, coleccionando, disfrutando de ver cómo sonaban, o sea, de una manera muy feliz, ¿no? Y muy, no sé, como muy de cada uno proponía las palabras que le gustaban. Un día vino uno y dijo, por fin he sabido escribir lo que me gusta. Digo, ¿y qué has aprendido? Y lo pone en la pizarra y ponía termómetro atmosférico. Digo, pero así, escrito en mayúsculas, pero y lo había además memorizado. O sea, otra niña llegó un día y dice, ya está, mi padre ya me ha dicho, ya está, Marina, ya está. Digo, ¿pero qué está? Y puso en la pizarra, porcelanosa. Y es que
pasaban por la carretera de Valencia y había un cartel que ponía Porcelanosa y ella le pedía al padre que parase el coche para aprendérselo de memoria, digamos, la palabra. Y porque no sabían realmente leer y escribir, construir palabras. Lo hacían estilo escribiente antiguo, de memoria, ¿no? Entonces, se la había aprendido. Entonces, yo ahí veo a ella, veo a su padre, veo la escena, veo su historia metidita ahí, en ese ejemplo de la Porcelanosa. Y en el otro, que su madre tenía una farmacia, pues veo que de toda la farmacia, que le gustaba a Emilio, el termómetro atmosférico. Y de tanto mirarlo allí, la madre le tuvo que regalar uno a él para su cuarto y otro para nuestra clase. Porque claro, Emilio trajo la afición para ver los grados y tal. O sea, vienen pasados por el afecto de alguien, vienen pasados por el cuerpo, vienen de la mano las cosas que cuando abres un poco el currículum y miras y te atreves a mirar que no son iguales, por suerte. Y entonces, si tú lo vas viendo y lo vas verbalizando, prestándole tus labios, tu reflexión y tus palabras a ellos entran en ese aire de que pueden decir cosas las suyas. Y no es que no pase nada, es que pues yo me alegro, la maestra se alegra cuando uno dice cosas así tan particulares, ¿no? Entonces, la clase es otra. Hay una serie de gente junta, como decía Galeano. Los fueguitos cada uno arde como arda, ¿no? Por ejemplo, había un tal Alfredo y otro tal Álvaro, años después, que solo he visto esos dos en 46 años de profesión, solo esos dos niños, amantes de los números. Uno de ellos, Álvaro, pasaba las hojas de los cuentos y no miraba el cuento, miraba la página. Eso es para verlo, porque yo si no lo veo no me lo creo. A mí me suspendían las matemáticas. Entonces no lo puedo concebir, pero entusiasmado. O venía por la mañana y decía, hoy soy del 18. Con una felicidad ponía el número 18, lo pronunciaba, nos decía lo que era, sabía contarlo. Bueno, él cogía una caja de maderas y se ponía al lado de la pizarra y decía, el que quiera saber números que venga. Entonces, el que iba allí, él, por ejemplo, ponía un 9, ¿no? Y decía, 9 es esto. Y cogía de la caja de madera 9 maderas, iba contando 1, 2, 3, hasta 9. Y decía, esto es un 9. ¿Lo habéis entendido? Y a lo mejor había 1 o 2. Y decía el otro, sí, a ver, tráeme 9 cosas. Y lo hacía el otro, y sí, buscar 9 cosas. Y le explicaba y tal. Entonces, si uno da paso a la diferencia y que esa diferencia suponga una riqueza para el grupo, un signo de identidad. Álvaro era Álvaro y era Álvaro con su característica. Era numérico. Ya está. ¿Qué más me daba a mí que sea numérico, que sea narrativo o que sea pictórico? O sea, el asunto es que era algo. Era una persona con unas características. Si tú miras y escuchas, en la clase, supongo que en los demás ámbitos también, donde haya un niño, si tú miras y escuchas, ves que no es igual que ningún otro. Y entonces a mí, por ejemplo, eso me parece como muy apasionante, porque no sabes quién tienes delante, mientras no se va desarrollando el vínculo, mientras no se presenta y presenta sus cartas de presentación allí cada niño, ¿no? Entonces, en esto de los ejemplos que tenía ahí puesto, no sé, creo que no es tan difícil, es mucho más difícil lo que hacemos. Y que, digamos, el objetivo como institución escolar, que yo creo que se nos ha colado en los huesos, ¿no? El objetivo de la escuela, en principio, no sería malo. En principio, la gente hace las cosas así iguales, homogéneas, uniformadas, buscando igualdad de oportunidades. Se lo preguntas a alguien y no te lo dice en mal plan. No te dice, es que quiero aplastarle la subjetividad y matarla. No, eso no te lo va a decir nadie. Pero te dicen, eso sí que me lo han contestado. ¿Por qué hacéis el trabajo?
las paralelas tiene que ser exactamente igual el trabajo tuyo y el de la clase de al lado. Si las clases no son iguales, los niños no son iguales, las clases tampoco, las maestras tampoco. ¿Qué sentido tiene hacer exactamente lo mismo? Y con esa cosa además de peso y de obligación, ¿no? Y me han contestado en varias escuelas porque lo he andado preguntando. Digo, espérate a ver si yo veo visiones, ¿no? Y me decían, no, es para darles a los niños igualdad de oportunidades. Digo, o sea que si uno, su madre gana 1.000 euros y el otro gana 5.000, le vas a dar tú la oportunidad de la vida haciendo los 25 conejitos de color de rosa. No, no va por ahí la cosa. Hemos confundido lo que es igualdad tipo equidad, justicia, con igualdad-semejanza. Igualdad-semejanza es hacer todo igual. Y con eso no se gana nada. Se empobrece la relación, se empobrece el aprendizaje también, se queda todo como escasito. En cambio, si de pronto aparece un agujero, ¿bien?, que espabila a la maestra, que hace que todos quieran hacer agujeros, que de ahí salen más cosas, de pronto se abren caminos. Entonces, el asunto de uniformar en la escuela nos tiene pillados y nos tiene... A ver, no lo veo que mejore. Por eso este tema me interesaba, porque digo, si es que parece que en la escuela, sí, ahora hay mucha más cosa tecnológica, los temas han cambiado, los libros han cambiado, los currículos se van ajustando, en fin, hay cosas que se pueden valorar como cambios innovadores, pero las inercias, las pesadas, están ahí, en esa maestra que quiere que no distinguir un niño de otro, porque la letra no es pareja exacta. Sofía solamente necesitaba tiempo, le dije a la nena, dile a tu maestra que de parte de tu señorita del año pasado, que se espere, no le digas nada más. Yo ya hablo con tu madre, y a la madre sí que le dije, habla con ella y dile, oiga, tranquila, ya llegará la niña, pero venía de mayúsculas, letra de palo, rectas. Entonces no es lo mismo que una cursiva ligada. No es lo mismo ni parecido. Necesita tiempo y práctica, pero no porque la niña lo haga mal, es que está en el proceso. Ella le dije, escríbeme algo y puso Sofía Merino, tal, los apellidos, ¿no? Monísimo. O sea, con esa letra del que empieza a escribir, una un poquito más grande que la otra, la O un poquito para allá, pero se leía perfectamente y estaba monísimo. Y yo le dije, Sofía, esto está muy bien hecho. O sea, que creo que tu maestra, con eso de hacerlo todo igual, tú dile que se espere, ya tu madre le explica, ¿no? O sea, ¿qué empeño ponemos en tapar lo de cada uno? ¿Qué queremos conseguir? Yo os digo, aunque veo que no he abierto los papeles, ¿eh? Esto es lo que yo decía que me daba miedo que pasara hoy. Porque de pronto cojo un discurso y veo que es mi discurso y no tengo escapatoria y lo tengo que seguir. Bueno, pero dentro del discurso, lo que quería decir, ahora no lo encontraré, sí, está aquí, es una cosa que me pasó en Guadalajara. Este es otro flash, pero espero que los flashes sirvan para algo, porque luego la gente me suele decir, con este ejemplo que dijiste entendí no sé qué. Bueno, en Guadalajara yo estaba hablando de algo de la escuela y dije, porque lo bueno es que el niño se exprese, porque ¿qué más da si tiene que pintar árboles que los pinte verdes, que azules, que rosa, ¿no? Entonces una de las maestras del público que estaban ahí dijo, eso sí que no, pero cabreada, así, a mí me molestan los árboles azules. Y yo le dije, pero cómo, se puso tan afectada y colorada y toda ella, que le dije, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y dice, es que claro, es que eso no es enseñar la naturaleza. Y entonces yo digo, bueno, pero no estamos hablando de naturaleza, sino de expresión. La naturaleza, te sales al patio y ven todos los árboles y son verdes. Y tú dices, ¿ves? Los árboles son verdes, ya está. Pero cuando está uno expresando, déjalo que se exprese, como si quiera hacer el árbol de lunares. ¿Te importa a ti mucho cómo uno haga su árbol? A lo mejor lo ha soñado.
un día o se la ha inventado. ¿Por qué no puede uno inventarse otro color en un árbol? En plan expresivo, en plan de conocimiento, digamos, de lo físico, de la naturaleza, sí. Conviene que sepa que un árbol es verde, pero incluso hay árboles rojos, como los caquis, y hay árboles naranjas, y hay árboles muy bonitos por ahí sueltos por el mundo. Y luego los que tú te puedas inventar. Bueno, la mujer no se conformaba, seguía. La gente le argumentaba, los que estaban allí, decían, bueno, otro día les enseñas el verde, pero ese día puede el niño pintar como quiera. Bueno, no, ella seguía. Y yo decía, pero ¿y qué más? Y al final lo dijo, dice, es que claro, que luego los pongas ahí en el pasillo y estén todos los árboles verdes y uno azul, ni se soñaba ella que todos estuvieran diferentes, ¿qué va? Todos verdes y uno azul, el disidente, el divergente, el divertido, ¿no? Ese no lo consentía ella, porque entonces siguió hablando y se le escapó ya su verdad y dijo, porque ¿qué pensaría la gente? ¿Y la maestra? ¿Dónde estaba la maestra cuando el niño ha hecho un árbol verde? ¿Es que no lo ha visto la maestra y no ha podido intervenir y no le ha podido enseñar las cosas como son? Luego, al final, ¿quién estaba detrás de toda esa duda o esa inercia? Ella, su valía, su estatus, su quedar bien, su prestigio. Pero no era la escuela el sitio para los niños, no. También se nos mezclan nuestras cosas de los maestros y se nos mezcla nuestro deseo de que todo esté controladito, que no se desbaraten. Parece que lo igual es más apacible. Por lo menos yo misma lo siento y eso que estoy en contra, pero lo noto, está en el ambiente de las maestras. O sea, si hay cosas que son apacibles y buenas y fáciles y dóciles y todas las esdrújulas en ese sentido. Y hay otras distintas. Tú entras a una escuela donde los niños pueden expresar en el dibujo lo que sienten y lo que quieren y cada dibujo es distinto, no tiene nada que ver. Y hay dibujos más parecidos a garabateo todavía, porque aún está ese niño en la fase magma, ¿no? En la fase, aquí está el fuego que se tiene dentro. Ya luego se recolocará, cuando yo vaya madurando, mi dibujo irá colocándose, pero no de antemano, no porque me lo den hecho y yo lo rellene, yo ya sé cómo se hace en la figura humana o lo que sea, ¿no? Entonces, en esa especie de resistencia que la maestra que ella puso, yo vi las resistencias de muchas de nosotras maestras, en muchas cosas. Yo ahora lo digo presumiendo porque algunas cosas ya las he aprendido, pero yo he pasado por todas las inercias que hay, por todas. Y si no, el ejemplo del agujero nos vale. Qué miedo me dio a mí el agujero aquel por si me caía dentro. O yo qué sé por qué. No sé, me entró, pero mal, ¿eh? Ese rato la pasé mal. Luego lo hablaba con los padres de Nina, que vieron el dibujo, y ya yo en la reunión de padres les conté lo que pasó y les conté cómo luego surgieron los demás agujeros y les conté el miedo que me dio a mí. Me atreví a contárselo a los padres para que vieran que los maestros somos gente corriente, con nuestras dudas, y los padres también son gente y tenemos todos derecho a esas soledades, solventarlas para un lado o para el otro. Pero siempre que se pueda dar paso a que el niño pueda ir expresando, diciendo, creando, resulta que le das paso a que su subjetividad aflore. Y estás como esperando que salga. Y cuando sale, felicitas y dices, muy bien. Os digo un ejemplo de felicitación. Los de 5 años en mi clase, yo solía tenerlos de 4 y 5 años. Los cogía con 4 y estaban 2 años conmigo y luego se iban ya a primaria, ¿no? Bueno, pues en los de 5 teníamos un buzón y se escribían cartas. La condición para escribirse cartas era que tuvieran palabras, porque ellos no sabían leer ni escribir, con lo cual yo pedirles que tuvieran palabras, a saber qué palabras
pondrían, si no sabían y me decían, con cara de, como diciendo, ¿estás tonta o qué? Yo decía, ¿podéis escribiros cartas? Tenían sellos, sobres, todo para... Y por la tarde se repartían las cartas. Pero tienen que tener palabras. Si quieres le pones un dibujo también. O le pones ahí, yo qué sé, un gancho del pelo de regalo. Pero palabra tiene que tener, si no, no es carta. Esta era mi condición, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos que no sabían, me decían. Los que sabían algo ponían su nombre, ponían mamá y papá, que lo sabían todos, ponían sí y no, que era una palabras que gastábamos mucho para clasificar lo que sí, lo que no. Bueno, y una vez puesto eso ya no tenían nada más para poner. Y entonces de pronto uno dice, pues yo he pensado en una palabra. Diga, pues, ¿cuál? Y dice, extintor de incendios, ¿eh? Porque había un extintor y la madre se ve que le había dicho lo que ponía ahí y entonces puso en su carta ponía extintor de incendios, nada más, ¿no? Entonces la metió en el sobre y puso por delante a quién iba la carta y por detrás su nombre, el sellito y al buzón. Y por la tarde se repartían. Bueno, pues uno de los niños que quería tener carta, y para asegurarse de tenerla, se la escribió a sí mismo la carta, ¿no? Entonces, claro, esto no se me había ocurrido la posibilidad. Y entonces me hizo una gracia tremenda. Y lo vi que estaba escribiendo y ponía Manuel, carta para Manuel, y detrás de remite puso Manuel. Y pensé, pues se la está escribiendo a sí mismo, que habrá puesto, pero no vi lo que había puesto. Yo loca por ver lo que había puesto en la carta. Entonces llega el momento de que reparten las cartas y dicen, carta para Manuel, de Manuel. Aquel la coge y se la guarda aquí, que lleva un bolsillo. Digo, Manuel, ¿no abres la carta? Dice, no, si la he hecho yo. Digo, ya, pero para verla todos, ¿no? Dice, ¿y por qué? Porque las demás no sabrían, claro. Y digo, Manuel, mira, la verdad, tengo ganas de ver lo que has puesto en la carta. ¿Por qué no me la enseñó? Dice, bueno, entonces me la enseñó. ¿Y sabéis lo que ponía? Aupa, Manuel. O sea, él mismo se había jaleado. O sea, exactamente, aupa, Manuel. Se había... Aupa, este sí que podía poner alguna cosita, ya estaba haciendo pinitos en lo de cómo componer las palabras, pero y se hizo como un ánimo a sí mismo y además tuvo la buenísima idea, que luego siguieron otros, para tener carta de o escribírsela a sí mismo o a su mamá o a su papá o a su hermano. Y a lo mejor ponían papá de Sofía. Y entonces, pero se la llevaba a Sofía. A la hora de repartir tenía carta. Entonces, claro, en la clase no todos tenían carta. Así que yo de vez en cuando me daba el trabajón de hacer una carta, 25 cartas, una para cada uno. Y entonces les ponía a cada uno según lo que yo pensaba que sabrían interpretar, ¿no? Había un talibán que no sabía nada de letras aún y ponía letras solas. Por ejemplo, la R. Ponía la R, muchas R's en el papelito. R's. Entonces, el que le llegaba la carta de Iván ya sabía que iba a haber algo así y lo abría y se empezaban a reír y hacían, ¿no? Y se reían locamente y decían, qué divertidas son tus cartas, Iván. Entonces, Iván llegó un día a su casa y les dijo a los padres, estoy harto de que se rían de mis cartas. Dice el padre, no, hombre, pero si es que les hace gracia. Y dice, bueno, pero yo quiero escribir normal y no escribir así para que se rían. Y entonces les pidió que le enseñaran a leer y a escribir como todo el mundo, ¿no? Al otro día me lo pidió a mí. Me dijo, no quiero que se rían llamar de mis cartas, así que dime cómo se ponen las palabras. Digo, bueno, dime qué quieres poner. Entonces dijo, te invito a mi casa, a un amigo. Entonces yo se lo puse en un papel y él se lo copió. Entonces empezó otro proceso que duraría, pero que él quería ya otra cosa. Pero lo digo porque cada uno de una manera. Había quien se copiaba lo que escribía el amigo, porque él solo no sabía. Y había quien probaba con el sonido a poner cosas. A lo mejor solo atinaba a las consonantes o solo a las vocales. O sea, todas las fases de lo del constructivismo, de las hipótesis silábicas, de todas las he visto. De pronto una pelea ahí en un lado. ¿Qué pasa? Dice, este que dice que mi nombre no es nombre ni es nada, porque solo tiene 3 letras. Por lo de la hipótesis de longitud, ¿no? El niño se llamaba, un nombre vasco, Ian. Y entonces otro compañero le dijo,
Esto no es nombre ni es nada, solo hay 3 letras. Y entonces él decía, pero si es mi nombre, ¿cómo que no hay nada? Y entonces ahí se estaban discutiendo. Bueno, pues ese mismo día por la tarde, ¿qué cosas? En el supermercado que yo siempre iba, no lo había visto jamás, pero ese día lo vi, un bote de tomate que se llamaba Ian. Y entonces, claro, hasta que compré el bote de tomate y al otro día ahí estaba el bote de tomate. Y dije yo, mirar si es el nombre que tiene el nombre hasta del bote de tomate que compro yo para mi casa. Entonces, Ian todo orgulloso, el otro aceptó ya que era nombre aunque tuviera 3 letras. Entonces, nos dedicamos en los libros a buscar palabras cortas y encontraron la, de, y, ganó I, por goleada, ¿no? Pero claro, luego hay palabras cortas. Entonces, de pronto se van acercando. Esto nunca me había pasado, ni antes ni me pasó después. Buscar palabras cortas, no se me había ocurrido esa posibilidad, que está bien, ¿no? ¿Cómo va el grupo que tengo yo este año a encarar la lectura? ¿Qué les va a interesar más? Las palabras cortas, las largas, los nombres. ¿Cómo van a hacer? No lo sé. Y ese no saber indica que estás como... estás con el culo en el aire, o sea, que no estás seguro de nada. Entonces, yo creo que el estar de esa manera da un poco de vértigo, pero te da anchura. Y le da anchura a ellos, porque te ven persona, aunque no lo razonen tal cual, te sienten persona también como ellos, que te puedes olvidar de algo, te puedes equivocar, puedes meter la pata, y todo eso pasa y se van creciendo los vínculos con cada uno de ellos y vas escuchando lo que hablan. Entonces, ese tipo de actitud va en contra de la uniformidad. La uniformidad realmente, no sé quién ha sido, si ha sido Albertina, que has dicho lo de uniforme, que era la misma forma, o tú lo has dicho, misma forma, ¿no? Pero incluso en la uniformidad no hay uniformidad. Hazte cuenta un colegio que hay uniformes. Yo fui 2 años a un colegio de monjas, 2 años solo, menos mal. Y había uniformes, marrón, con una blusita, y entonces la idea, que las monjas es la que vendían, es para que así todas fuéramos iguales, éramos chicas, claro, en mi época, todas chicas, todas con el uniforme, conclusión, todas iguales. Qué justas somos, qué buenas somos, hacemos unidad, hacemos igualdad. Pero resulta que yo venía de una familia, mi madre era maestra y mi padre era administrativo, y yo tenía un uniforme y lo llevaba los lunes bien, pero según iba pasando la semana, pues iba chamuscándose aquello y al final la blusa estaba roñosa, pero a mi madre no le daba tiempo de lavarla por la noche y plancharla. Nada, toda la semana mi uniforme acababa patateramente mal, pero las otras iban impecables. Y yo decía, pues madre mía, ¿no? Luego me enteré con el tiempo de que tenían 2 o 3 uniformes. Entonces, íbamos de uniforme, pero no íbamos iguales. Mis calcetines no eran tan buenos como los suyos, que aguantaba el elástico perfecto. Se caían por un lado, se doblaban por el otro. Íbamos de uniforme, pero no éramos iguales. Y ni por mucho uniforme que te pongan, eres igual que otro. Entonces, ¿por qué no nos lo han dicho más claro? Nos han dicho, hay una montonada de gente por el mundo, como decía Galeano, y todos son distintos, son otros. Te daría ganas de ir a averiguar cómo era cada uno. Estarías más abierto a acercarte a las otras personas con la curiosidad bien plantada y despierta. Esto no nos lo han dicho. Nos han alabado el ser iguales, portarse bien, llevar los calcetines a la misma altura, la blusa limpia y el uniforme planchado. Pero somos diferentes. Y como no tiene arreglo el ser diferentes, por suerte, ¿por qué no trabajamos con eso? ¿Por qué no estamos a gusto con eso? ¿Por qué no potenciamos que cada uno desde sí mismo y su manera de sentir el mundo, digamos, se presente a los demás, aprenda,
se relacione, pero desde su propia manera. Bueno, volveré a mirar aquí porque creo que había una cosa que quería yo leer, que era esto. O sea, si miramos qué hay detrás de la homogeneidad, de la uniformidad que tanto priorizamos, tenía aquí unas preguntas que a mí me hicieron pensar cuando las preparaba, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Lo conocido, que te da seguridad, lo repetido, donde te puedes tú, como lo conoces ya, apoyar, lo estable, lo controlado, lo tranquilo, lo ideal. Hay veces que lo que hay es un ideal, que tú quieres llegar a eso y si no es eso no te vale nada. Y vas sufriendo toda la vida por llegar al uniforme impecable y no llegas, porque no puedes llegar, porque el tuyo es uno y ellas tenían 3 uniformes. Luego, lo ideal, lo modélico, lo rígido, lo estereotipado, lo que puedes sujetar, describir, imitar, dominar, lo que da pautas para no errar, para ir por el camino trillado, lo que permite pasar inadvertido, eso también, porque en la uniformidad te puedes esconder. Hay niños que o los buscas o se te pierden. O sea, hacen un trabajo del niño invisible, ¿sí? O la niña, y como que dices, ¿pero cómo? ¿Dónde está? O sea, tienes que buscarlo. Había uno de estos que un día le dije, oye, yo sé que estás aquí, pero hay ratos que no te veo. ¿A dónde te metes? ¿Vas al aseo o qué? Y dice, no, es que yo juego a que no me veas. Mira el tío. O sea, su papel lo había encontrado, o su manera de bromear conmigo, en esconderse de mí. Pero no sé cómo lo hacía, que se podía poner detrás de otro. Tú veías el borde de la cabeza y sabías que estaba ahí, pero no le veías la cara. Cuando al revés, normalmente todos asoman, como tú ahora te estás asomando, para ver, ¿no? Es como más lógico para conectar, pero él jugaba a no conectar. Y al final conectó por eso, porque me hizo tanta gracia que entonces esa fue como la broma que nos hizo ese vínculo transferencial que hacemos con cada uno y que ninguno es igual, porque ellos no lo son. Y también me planteaba qué hay detrás de la diferencia, de la divergencia, ¿no? De la diversidad. Errores, porque hay veces que lo que nos da miedo, como por ejemplo, el agujero de Nina, lo que me daba a mí miedo es que eso fuera un error. Yo creo que me daba miedo, no ya por quedar mal delante, eso me daba más igual, delante de los padres o de los maestros, sino por mí misma. Porque, ¿qué es esto? O sea, me incomodaba el agujero aquel, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo desconcertante, lo que no dominas, o lo nuevo, lo innovador, lo que sorprende, lo flexible, lo que te obliga a improvisar, a adaptarte, a replantearte las cosas. Entonces, yo creo que si nosotros buscáramos hacer una pedagogía que incluyera la diferencia de cada cual, las diferencias de cada cual, que lo incluyera en la marcha de la clase, en la marcha de... En una clase no solo se aprende, uno va a la clase a ver qué pasa, a ver qué te miran o no te miran los demás, a ver qué te dice tu amigo, a ver hoy qué zapatos ha puesto tu amiga. O sea, vas a 1000 cosas a una clase. Casi que a lo que menos vas es aprender ya que estás por añadidura. Pero el objetivo desde un niño no es lo mismo que desde un adulto. Va al colegio a ver hoy qué, no sé, qué me llama la atención, a qué juego, si me dejan jugar, si no me dejan, si me pegan, si no me pegan. Había uno que llegó al colegio y le pegaba a todo el que se le acercaba, patadas, se tiraba a morder, pegaba tanto que aquello era una cosa que en un momento dado le dije, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Tú por qué pegas? Dice, es que yo he venido al colegio a pegar. Digo, ¿y eso? Dice, para que no me peguen. Entonces lo dijo con tal verdad que se le veía en la cara que era verdad. Y digo, yo pues eso lo entiendo. Le dije, eso lo entiendo. Haberme lo dicho antes, digo, no te va a pegar nadie porque yo no voy a dejar que te peguen.
tranquilo, no hace falta que pegues más. Y dejó de pegar. O sea, no le pasaba nada. Y yo ya pensando que, por dónde iba aquello, la agresividad, la no sé qué, pues no le pasaba nada, miedo es lo que tenía. Entonces, digamos, si miras con cierto miramiento, a lo mejor ves más, si escuchas con ganas de oír lo que te están diciendo, no solo porque es la asamblea y hay que escuchar, sino de verdad a ver qué te dice aquel, qué quiere o qué necesita, ¿no? Bueno, entonces, paso todos los papeles, llego a la hoja final porque me han avisado que hay que acabar, y entonces voy a leerlas rápido, algunas propuestas de cosas que yo he ido diciendo y que no, pero cómo hacer esa pedagogía de la diferencia para hacerla útil, sobre todo para los niños, pero también para los maestros, para todos, ¿no? Primera cosa, valorar las características de cada uno como rasgos de identidad, como riqueza. Lograr un ambiente de aceptación de las diferencias. Preparar el espacio de tal manera que se favorezca el encuentro. Mirar a los niños uno a uno, escucharlos, poner palabras a lo que pasa. Que haya una libre circulación de la palabra, no que se hable solo, como me decía una, es que para una vez que se habla en la semana, digo, ¿una vez? Dice, sí, los lunes por la mañana, en la asamblea del fin de semana, digo, socorro. O sea que allí en su clase, aunque el protagonista decimos que es el niño, ella decidía el horario, ella decidía el material, ella decidía la actividad, ella decidía todo, ella hablaba todo, porque era la maestra, que sí, que las maestras tenemos mucho papel, pero no tanto. Da más tiempos para hablar y para escuchar, que en cualquier momento se pueda parar lo que sea porque ha pasado algo y se tiene que hablar. O se dice, bueno, esto lo tenemos que hablar. A la tarde lo hablamos o mañana se habla. O sea, que no se deje para un día a la semana, que hablar sea la tónica, sea lo normal. Un hablar no reglado, un hablar que no está en el horario, porque es siempre. En mi horario yo ponía horario aproximado. Y los padres se tronchaban de risa, decían, ¿qué es? ¿Depende? Digo, sí, es depende, precisamente, depende de lo que pase, ¿haremos esto o no? Hay talleres, pero resulta que como se ha caído una en el patio y le caían unas gotitas de sangre, no, era de la ceja, le caían unas gotitas de sangre y iba dejando una marca y todos detrás de la marca, como en las películas que buscan al asesino, pero allí en el patio. Y todos detrás a ver a quién le caía. Al final era un tal Pablo que se había abierto la ceja y tal. Entonces, de ahí surgió muchísimas preguntas de para qué sirve la sangre y si sirve tanto, toda la que se ha perdido no la podemos recoger y no se la podemos meter. Y de pronto se montó una ansiedad que los talleres se fueron a freír monas. O sea, ¿cómo talleres? ¿Qué talleres? Vamos aquí a la sangre, ¿no? Entonces, claro que es aproximado el horario, ¿no? Y claro que hay que dejar libre a la palabra para que circule entre ellos. Plantear la necesidad de la ley que contenga y ordene, porque hace falta, mantener la asimetría. Esto me requeriría más tiempo explicarlo, pero vosotros sois sabios, listos y lo entendéis. No se puede hacer como que somos iguales. No se juega en democracia en una relación educativa, ni tampoco familiar. Pero bueno, lo confundimos también y queremos que todos decidimos todo. Aquí todos somos iguales. No, todos no somos iguales, porque una es la maestra o el maestro y otros son los niños. No es lo mismo. Tiene que haber una asimetría para que haya lo que tiene que haber. Es decir, la sensación y de que alguien cuida y contiene y de que no todo se puede hacer. Y eso, los niños, es una necesidad que aprendan eso, porque si no, van perdidos. Esa moda que hay ahora, bueno, ya hace unos añitos, pero de que pronto haceros cuenta que ahora viniera un niño y yo estuviera de pie, aunque mido muy poco, pero entonces aquello de corriendo, arrodillarme para verlo
mirándole a los ojos, con esta teoría que es tan bonita, así a la misma altura de los ojos. No tenemos la misma altura. No confundamos, eso confunde. Confunde porque el niño se cree, primero que nos arrodillamos ante él, eso es una, y se cree que realmente es un adulto. Hay veces que un niño responde como un adulto y no es un adulto y le tenemos que dar tiempo y lugar a que crezca. Entonces, bueno, lo de la ley, intentar conseguir para cada cual un lugar y una pertenencia, potenciar los vínculos y la comunicación, invitar a elegir, a cambiar, a hablar o a callar, a estar solo o a estar con otros, hacer un trabajo de alfabetización emocional, poniendo palabras a lo que se siente, de tal manera que quede claro para todo el mundo que si alguien ha venido y le ha pisado el zapato a la de al lado, es que tenía envidia. ¿Y por qué no decirlo? ¿Qué pasa? ¿Te da envidia los zapatos de tu amiga? ¿Y qué vas a hacer con esa envidia? Y entonces la otra dice, pues yo pedírselos. Se los pidió. Eran de esos de purpurina, unas sabrinitas muy monas, y le dijo, ¿me vas a dejar los zapatos en el patio? Menos mal que la otra dijo que sí, porque si no ya directamente se los come con tal de quitárselos, ¿no? Pero cuando tú ves lo que está pasando, sin dar un meeting corto y claro, dices, esto sé yo lo que es, esto va a ser envidia, lo sé porque yo tengo también de eso. Y entonces, un día me preguntaron, ¿y tú qué haces cuando tienes envidia? Quedé frita, porque me tocó pensarlo, a ver qué hacía. Y dije, pues yo, y les dije, la verdad, lo pensé en ese momento, pues yo me miro a ver si algo de lo que tengo me vale. Y me gusta lo bastante, a lo mejor digo, pues mira, estos pendientitos me gustan. Bueno, no tengo los zapatos, pero tengo estos pendientes. Y me dice, la que preguntaba seguía preguntando y dice, ¿y si no tienes nada que te guste? Digo, eso entonces me aguanto. Y ese me aguanto, a lo mejor algunos no lo habían oído jamás, pero entra en el lote, porque si no, uno no aprende a tolerar el no, y lo que no tienes, y lo que te falta, y la frustración. Y eso hace falta una píldora al día, una pastillita al día, porque si no, ¿cómo aprendes a tolerar lo que no tienes, ¿no? Bueno, y luego unas metodologías abiertas que incluyan la libre elección, la autonomía, la sorpresa, la improvisación, que inviten a hacer grupo, no solo a vincular de tú a tú, sino también a estar con otros grupalmente. Entonces, a mí me parece que los uniformes no convienen, ni estén arrugados ni estén planchados, y que cada uno vaya. Y si tú en tu clase te pones con ojos críticos a decir, a ver, ¿qué puedo hacer aquí para liberar un poco más la cosa, para abrir un poco más, para que no haya nada desde mí que pida la igualdad, que pida la uniformidad? Seguramente verás cosas, algunas verás, y las vas cambiando, sin una exigencia agobiante tampoco, pero sí necesaria, porque si no les hacemos creer que el objetivo principal es hacerse igual que todos los demás, y no es ese el objetivo, sino el estar de pie tolerando tu diferencia y mostrándola sin inquietud. Bueno, como si no puedo parar, paro de sopetón. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por tu tan ilustrativa narración. Bueno, ahora Albertina nos va a contar algunas cosas de lo que percibe en la escuela. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Me dejas un lugar un poco complicado. Sí. Bueno, yo desde el lugar que ocupo, como orientadora ya de muchos años también, ¿no? Pateando pues coles, escuelas infantiles también bastantes, ¿no? Coles, sobre todo públicos, pero también concertados, también hasta algún privado.
pero bueno, mi trayectoria es en públicos. Y para mí es un placer estar aquí a tu lado porque realmente tú me has acompañado mucho en mis primeros años y le decía yo a Alicia el otro día, tú no has inventado el piso de abajo de la escuela, pero lo has puesto en escena y entonces para mí eso fue, bueno, pues un gran acompañamiento y una gran enseñanza. Y bueno, pues es un placer para mí. Bueno, diagnósticos que uniforman que nosotros como orientadores, bueno, pues nos toca también muy de cerca el tema de los diagnósticos psicopedagógicos. Cuando se aprende a hablar, yo con papel, Carmen. Cuando se aprende a hablar, las palabras entran y salen a trompicones, como los pies cuando se aprende a andar. A veces se va más fluido, otras más pausado, midiendo distancias, a veces tropezando. Estamos en un momento de excesiva programación. La infancia de los niños casi se puede recoger en un Excel. No se adquiere el lenguaje de forma espontánea, sino que en cada vez más ocasiones se necesita de un logopeda que adiestre. Adiestrar a la diestra. Y se demandan cada vez más evaluaciones psicopedagógicas para apellidar al alumnado. La valoración psicopedagógica, en el momento en el que estamos, está cayendo en un exceso de análisis y en una falta de perspectiva global. La tendencia es ir al detalle, a la puntuación, al resultado, pero todos sabemos que hay más cera de la que arde. Gracias, Amparo. ¿Y la familia dónde está? ¿La escuela dónde está? ¿El entorno social dónde está? ¿Es que este niño está solo ante un cuestionario de preguntas y respuestas? Porque de sobra sabemos que el entorno importa todos los días, especialmente en los primeros de vida. ¿Es lo mismo un niño que escucha hablar a sus padres de dinero desde la carencia que aquel que contempla extasiado la planificación del próximo viaje a Disneyland? ¿Es lo mismo recibir a los primos y amigos en casa que estar solo en un país extraño y sentir que no cabes en él? Una valoración, por tanto, debe ser más que el resultado en unas puntuaciones. Los raseros suelen ser muy restrictivos e injustos. La atención a la diversidad no es señalar el percentil en que se sitúa un alumno, sino ayudar a entenderle de forma global, reflexionar sobre la manera de enfocar la enseñanza con este pequeño y aprovechar sus brillos. El alumno asoma su naricita por debajo de los cuestionarios y puede hacer muchas otras cosas que le definen. Un dibujo, una redacción, un baile aporta mucha más información y es tan importante o más que una multiplicación bien o mal resuelta. Los nombres que se utilizan en los diagnósticos psicopedagógicos cada vez representan menos lo singular de cada niño. Se trata de compartimentos que unifican realidades muy diferentes. ¿Cómo se ha producido la vinculación? ¿Cómo ha sido el despertar al mundo de este niño o niña? ¿Cuál ha sido su forma de comunicarse? ¿Cuáles sus intereses y sus preferencias? ¿Qué le divierte? ¿Qué le asusta? ¿Cuáles son sus brillos? La respuesta que se le ofrece con frecuencia tapona su palabra porque no se le escucha, se le adivina y se anticipa lo que va a decir. Los diagnósticos que engloban anulan lo diferente y exclusivo de cada cual. Los síntomas se convierten en cuadros generalistas, en adjetivos calificativos, en algo muy identitario, artificialmente identitario, que niega lo singular. Tras unos resultados bajísimos en un test de inteligencia nos podemos encontrar a una muchacha bien resuelta en su día a día, como me comentaban el otro día en un caso, ¿no? Quizá la autonomía es un valor más en alza en su escenario doméstico que los deberes de sumar y restar. Quizá en su entorno se habla poco y se actúa más. La tendencia ahora es la de mezclar los grupos de alumnos en los cambios de ciclo durante la etapa de primaria. Esto es algo que cuando yo empecé no se hacía, ¿no? Dándosele tanta importancia a la vinculación grupal, que es muy importante también, ¿no? El otro día, hablando con un chico de sexto de la posible repetición de curso, que le podría ser muy beneficiosa para asentar conocimientos antes de pasar al instituto, de pronto vi surcar su rostro con lágrimas silenciosas que no se molestó en ocultar y solo dijo muy bajito: otra vez hacer amigos. Habrá que pensar despacio si a este chico le beneficia o perjudica repetir, porque la competencia social es un área más fundamental en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Aprendizajes por competencias. ¿Qué sentido tienen determinados aprendizajes que se repiten hasta la saciedad, sin que el niño llegue realmente a interiorizarlos? Sinónimos, antónimos, los músculos del cuerpo, las capitales.
Enseñar a repetir y no a discriminar. ¿Qué espacio queda para permitirles aventurarse en lo original, expresarse con diferentes lenguajes y crear? En una ficha de infantil en la que se trabajaba el tema de Egipto, había que aprender, entre otras cosas, entre otras palabras, la palabra sarcófago, para lo cual se proponía separarla en golpes de voz, repasarla por la línea de puntos y pintarlos de amarillo. Sarcófago. ¿Cuánto va a tardar este niño en olvidar esta palabra? Sarcófago vacío, palabra vacía, pensaba yo. Llenemos el sarcófago de contenido aprovechando, por ejemplo, que se acerca el carnaval. Metamos dentro una momia. Una momia conecta más con el imaginario del niño en edad infantil que un sarcófago. Juguemos a ser momias. El material y la metodología en las aulas es fundamental para que conecten con el deseo de aprender en los niños. Cuando se crea una representación a escala de un bosque, como en un aula había hace poco, esa maqueta se respeta como un preciado tesoro y se puede volver a ella de vez en cuando para muchos y diferentes aprendizajes. La tendencia actual es la de que modificaciones en la metodología de aula, con esto de lo de las hacer todos lo mismo, ¿no? Estas modificaciones en la metodología parece que exigen como requisito una etiqueta que permita exenciones y excepciones. Una enseñanza individualizada conlleva la mochila de ser algo, TEA, TDAH, dificultades de aprendizaje. La enseñanza individualizada se realiza además con mucha frecuencia fuera del aula. El niño ordinario, entre comillas, ve salir de la clase a Esteban, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer fuera del aula? Si hablamos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se escuchan frases. Le di más tiempo para que hiciera el examen y aún así lo dejó en blanco. A este niño hay que aprobarle o suspenderle porque está haciendo sumas mientras los demás dividen. ¿Qué dice la inspección? Son preguntas recurrentes. Una nota, una carita sonriente, un tic verde. ¿Verde qué nota es?, preguntaba una niña a su madre. ¿El objetivo es una nota o un aprendizaje? ¿O es detectar dificultades para hacer reajustes? Los exámenes deberían ser algo que el niño entienda y pueda resolver solo o con ayuda, pero que supongan un aprendizaje por el mero hecho de realizarlo y no un escalón demasiado alto para sus pies. Porque un examen, bueno, es una tarea más, es algo que luego se va a encontrar en muchas otras ocasiones. Pero un examen escrito en un idioma entendible y que esté al alcance de las posibilidades del aprendiz. Justo ahora que han sido las pruebas de cuarto y de sexto, también es para pensarlo, ¿no? ¿Qué importa la nota? Habrá que tener en cuenta el caso a caso. Eso se hace en muchas ocasiones por parte de muchos profesores que bien entienden y están cerca del alumnado y empatizan bien con ellos, ¿no? Pero no todas las aulas son iguales, tampoco dos profesores lo son. Una vez conocí a un tutor que usaba la guitarra como elemento de enseñanza en clase. Desde luego no todos tenemos que saber tocar la guitarra, tampoco todos los profes pueden llevar el mismo ritmo de enseñanza o poner énfasis en los mismos aspectos. Yo particularmente lo que más recuerdo de mi etapa escolar es haber aprendido a tocar Eres alta y delgada como tu madre con la flauta. Eso conectó conmigo más que copiar tras castigo o repetido y sin sentido. Porque a veces la letra con música entra, ¿no? Ahora adoro la música. Y es que no todas las aulas son iguales, como no todos los colegios lo son. A veces el cajón flamenco, y en esta zona en la que estamos se entiende de lo que hablo, motiva a aprender y a participar. O una excursión a una vaquería en una escuela rural. En según qué aulas hay más chicos que chicas, o bien niños con otros ritmos de aprendizaje, o que tienen que usar libros adaptados a sus diferentes diversidades funcionales. Eso imprime un carácter. Entender nuestras respectivas diversidades es fundamental a la hora de enfrentar la enseñanza en un aula. Por supuesto que hay que respetar unos mínimos para democratizar el sistema educativo, hacerlo más justo, equitativo, pero también hay que confiar en la autonomía del profesorado y en su creatividad, y por lo tanto dotarles de mayor margen de maniobra. Se trata de adquirir determinadas competencias, como se dice ahora, pero de muy diversas maneras. Si un niño en un aula requiere el uso de una lengua de signos, por ejemplo, todos los demás deberían entenderse con él de alguna u otra manera. Hace poco nos preocupaba el rendimiento de un alumno que se mostraba muy bloqueado en el aula y se negaba a trabajar. En un abordaje global pudimos entender que le estaba pasando algo de lo que no podía hablar. Dándole el espacio suficiente fue capaz de poner palabras a lo que le pasaba. El trabajo requirió un enfoque en el que también participó la familia, desde la no culpabilización, sino buscando lugares comunes.
Hablar le permitió salir de una situación difícil que le generaba gran tensión. Darle tiempo y adaptarse a su ritmo fue una enseñanza para todos, no solo para él. Juan, el bebé jefazo, según le llaman los padres, porque le encanta un personaje de dibujos al que nombran así. En el aula no se adapta a la dinámica. Rompe, pega, desafía, no para quieto. Es un niño muy inteligente que capta los conceptos con facilidad, pero no se toma la calma de pararse a trabajar tranquilamente. La profesora está desesperada y le dirige, sin que este sea su propósito, una atención que excede con mucho la que reciben los otros. ¿Será TDAH? ¿Tendrá altas capacidades? Hablando con los padres se amplía nuestra mirada y la de ellos también cuando entre todos caemos en la cuenta de que la llegada de un hermano menor, que ha requerido además unas atenciones especiales, le ha descolocado en gran medida. Y pensamos en cómo esto ha podido acrecentar la desconfianza de Juan y su miedo a ser excluido, lo que le lleva a hacer un ruido constante y ensordecedor. El cansancio de los padres, lógico por otro lado, les encamina a una permisividad que confunde a Juan, que no ve un privilegio en ella, sino un pasotismo que obviamente no es real. Matilde no aprende, se calla, se inhibe y olvida al día siguiente lo que aprendió el día anterior. Si uno se acerca a Matilde, percibe olor en su ropa y manchas, también en sus uñas. Es difícil saber cómo se organizan en casa porque la información se sustrae como se le sustraen a Matilde los juegos y los juguetes propios de la edad. Matilde está más pendiente de que la quieran que de aprender. Su estrategia es pasar desapercibida. En este caso se hace necesario un trabajo muy interinstitucional. Las conductas de difícil manejo en el aula, que ahora se denominan brotes, conllevan llamadas al 112 para un abordaje en que se preserve la seguridad de, la no culpabilización de, la pulcritud en las maneras. No en todas, pero sí en muchas ocasiones se sobredimensiona la gravedad de la situación. No todos los casos, obviamente, son igual de fáciles y abordables, algunos requieren de altas dosis de paciencia y profesionalidad, pero todos ellos precisan tiempo y esmero y esbozar hipótesis más que asentar certezas. Cuando un niño dice su primera palabra, el adulto hace lo posible por atribuirle significado. No le corrige, sino que acepta su producción como un regalo y mira a su alrededor diciendo, «ha dicho agua». Hay que poner en valor las producciones de los chicos y las chicas en la escuela y su espontaneidad. También hay que poner en valor la creatividad y originalidad del docente y su autonomía. Para ello importa más el fondo que la forma y no perderse en protocolos y procedimientos. Se requieren espacios para la reflexión, la formación y la puesta en común de la tarea docente, para pensar en ella, debatir, compartir, asambleas de profesores, dejando un poco en paz al alumnado, ¿no? No se trata de recetas mágicas, sino de trabajo en equipo, con implicación de todos y todas y con el respeto y respaldo de toda la comunidad educativa, empezando por la administración. Gracias. Bueno, muchas gracias, Albertina. Ahora sabemos, quienes hemos trabajado en infantil, que muchas veces nos dicen, bueno, vosotras podéis jugar, podéis dar lugar a que pase lo que sea, no tenéis que cumplir con currículum, con normas, etc. Bueno, ahora vamos a escuchar a Raquel, que es maestra de infantil y de primaria, y que creo que tiene algo para decirnos sobre eso. Bueno, lo primero, dar las gracias a Alicia por invitarme a estar aquí con Mari Carmen y con Albertina. Me siento súper orgullosa y muy nerviosa, entonces espero hacerlo lo mejor posible. ¿Tengo el power? ¿Sí? ¿A qué va con esto? ¿Y yo le doy aquí? No, yo le estoy dando. Le doy. Ah, está aquí. Aquí. Ah, ya está, que va más lento. Sí, prefiero verlo ahí. Yo creo que no estoy dando el botón adecuado. Perdón. Ahora, vale. Pues lo primero que quiero señalar
al abordar la diversidad es que desde que yo comencé a trabajar hace 24 años, la realidad de las aulas y la diversidad de las aulas ha variado muchísimo, muchísimo. Ahora en las aulas yo creo, o esa es mi experiencia, que son cada vez más diversas, quizá también porque estamos nosotros con una mirada distinta y vemos más diferencias, lo cual es muy positivo y creo que también se va a reflejar en una sociedad más transformadora que va aceptando la diversidad, ¿no? En este contexto, creemos en mi centro que no podemos definir a las alumnas a través de unas etiquetas diagnósticas de TEA, TEL, TDAH, porque aunque tengan este diagnóstico, no hay dos niños iguales. Entonces, sí que tendrán algunas cosas en común, pero luego cada niña tiene su propia personalidad, sus características, sus necesidades. Y entonces, la única etiqueta que tenemos que atender nosotras es al nombre que tiene cada niño, que le ha puesto su madre y su padre. Tengo que atender a María, tengo que atender a Pedro y tengo que atender a las 26 peques que están allí, cada una individualmente. Porque puede que tenga un diagnóstico, puede que no lo tenga, puede que esté a medias, puede que simplemente se estén separando sus padres, que tenga un hermano pequeño, que no haya comido, que haya estado con el móvil hasta las 6 de la mañana y venga sin dormir. O puede que venga una vez al mes. Y eso es nuestra realidad, ¿no? Entonces es muy, muy, muy compleja. En este marco se nos supone para los maestros un reto enorme de intentar buscar metodologías, estructuras, tiempos que den cabida a 26 necesidades con sus familias, porque ellos no vienen solos tampoco, vienen con una mochila y también tenemos que atender a aquello, ¿no? Entonces, en nuestro centro hemos intentado compensar, intentar abordar este reto a través de un proyecto que está basado en lo que diría Loris Malaguchi de los niños tienen 100 lenguajes y los robamos 99. Así creció el proyecto de Crecer con Arte. No me voy a extender porque esto es para horas y horas y horas, pero sí decir que en nuestro horario escolar contamos con clases de coro, danza, teatro, instrumento, que imparten una serie de talleristas especialistas, ¿no? Y que trabajan también lo curricular, ¿vale? O sea que principalmente lo que solemos hacer es que estos talleristas trabajan a través de sus disciplinas el proyecto anual de centro, o sea, tenemos proyectos por ciclos y luego uno que trabajamos todo el centro y ellos se centran principalmente en eso. Suele ser más concreto, más adaptado a ciencias naturales o ciencias sociales, pero si yo estoy en coro y puedo hacer un dictado de la canción de coro, porque todos queremos hacer karaoke, y puedo trabajar el texto en lengua o me comentaba la coordinadora del proyecto, ¿no?, que el primer año les enseñaron los ángulos a través de un movimiento de abanicos en una danza, ¿no? Entonces, ahí está eso, ¿no? Es un proyecto que no concibe el arte como algo complementario, sino como un lenguaje pedagógico que puedan usar todas las niñas, ¿no? O sea que es lo que está en boga ahora, el DUA, ¿no? Dar a los niños opciones para poder expresarse, para poder aprender de maneras diferentes. También, como en el resto de centros, tenemos las mismas dificultades, que yo creo que hoy en día nuestras dificultades son los pocos recursos personales con los que contamos y las ratios tan altas, ¿no? Entonces voy a centrarme en qué hacemos en nuestro cole para poder solventar esto, ¿no? Ante la falta de recursos, hemos apostado lo primero por el aprendizaje entre iguales. Y entonces, si yo apuesto por el aprendizaje entre iguales, ya tengo 25 compañeros de trabajo. Y eso ayuda muchísimo. Ya no estoy sola en el aula, sino que hay 25 compañeras conmigo que estamos intentando ayudar al resto. Hasta el curso pasado, en nuestras aulas contábamos en infantil con niños de 3, 4 y 5 años, todos mezclados. Y también de primero y de segundo mezclados, ¿vale? O sea que a la diversidad que
viene dada, nosotros le poníamos un poquito más, ¿no? Para poder que se dé este aprendizaje entre iguales. De hecho, la Administración, este curso ha acabado con esta apuesta y es el primer año que he visto después de 10 años una clase de 3 años pura y he dicho, ¿pero cómo permiten esto? Porque las neuronas espejo no pueden copiar un modelo adecuado, ¿no? Esos niños de primero que llegan temblando y sin autonomía de trabajo y nadie puede tirar de ellos, pero ¿cómo se puede permitir que los niños no estén mezclados, ¿no? El aprendizaje entre iguales impulsa el desarrollo de habilidades también metacognitivas al ayudar al alumnado a ser consciente de su propio aprendizaje, desarrolla la competencia de la comunicación, la cooperación y la empatía. Además, otro de los principales ejes vertebradores de nuestro centro es trabajar en el aprendizaje cooperativo. Tampoco me voy a extender mucho en cómo es el aprendizaje cooperativo, pero sí que crea una interdependencia positiva, responsabilidad individual, habilidades compartidas y aprendiendo a convivir. En todo momento nuestros niños están sentados en cooperativo, todos desde infantil hasta sexto por equipos, donde en todos los equipos hay alguien que puede ayudar, hay alguien que va a lo mejor necesitar más ayuda y 2 compañeros que están entre medias, ¿no? Y como puede que estés haciendo cooperativo en ese momento una estructura específica o puede que no, que en ese momento estén haciendo la ficha de matemáticas. Pero ya los niños y las niñas tienen las dinámicas adquiridas y ellos van ayudando al de al lado todo el tiempo, ¿no? Porque a veces podemos estar presentes y otras veces no podemos estar presentes con ellos. Y finalmente también los grupos interactivos, ¿no? Que últimamente en nuestro centro no podemos hacer porque hemos cambiado mucho. Hemos pasado de línea 1 a línea 2, con lo cual se requiere el doble de recursos y además nuestras familias han cambiado. Antes teníamos muchas familias artistas que trabajan los fines de semana y ahora familias muy vulnerables que trabajan 14 y 15 horas. Entonces, pues los hacemos cuando podemos, pero sí que nos hemos beneficiado durante muchos años de ellos y los aconsejamos. Y luego también contamos con los especialistas de PT&AL, que están dentro, bueno, PT&AL y compensatoria, perdón, que están dentro de las aulas. O sea, a mí no me sirve de nada que se lleven a un niño a trabajar las matemáticas o la lengua cuando a lo mejor ese niño no lo sé llevar en el aula. Necesito a alguien, un especialista que venga, que esté conmigo, que vea mis dificultades, que hablemos y estemos juntos, ¿no? Entonces, si yo tengo un aula, pensemos, pongo un ejemplo de tercero, donde tengo 4, bueno, no voy a hablar del alumnado, pero sí que tengo derecho, estos niños tienen derecho a 2 horas de PT, 1 de AL y 2 de compensatoria. 5 sesiones a la semana, somos 2 personas dentro del aula. Y entonces yo ahí, en esas 5 sesiones, es cuando programo lo más difícil, lo más complicado, lo que más necesita un acompañamiento. Además, desde el equipo directivo se apuesta también porque tengamos reuniones continuas con estos especialistas, porque antes nos reuníamos mientras estábamos dando clase y hemos dicho, no, necesitamos las reuniones para decir, vas a venir en el aula, yo tengo dificultades con este peque con los problemas matemáticos, vas a estar en la zona de problemas matemáticos, tú cómo lo ves, que me aconsejas y que haya también un aprendizaje entre iguales entre las maestras. Y luego, en relación a las ratios, ¿vale? No podemos bajar las ratios, tenemos las mismas ratios de 25 y de 26, es lo que hay. Pero sí establecemos una serie de metodologías que reducen el número de alumnado, ¿no? Necesito beber agua. Una de las metodologías que más nos gustan son los talleres, con los que contamos siempre con los tutores de cada una de las aulas de los ciclos y contamos también con otro especialista, o el profe de educación física o
estos preciosos y maravillosos compañeros que nos han llegado del PROA Plus, tanto de lengua como de matemáticas, o bien el de inglés. El caso es que podemos dividir a 50 peques en 4 o 5 grupos con menos alumnado. Y en ellos damos el currículo, pero también desde una manera más competencial. O sea, a lo mejor damos lengua a través del periódico, o damos lengua a través del programa de radio, o damos los pesos y las medidas a través del taller de cocina, o estamos dando matemáticas a través de un taller de robótica. Entonces, entre que por un lado hemos dado la vuelta al currículo y estamos dando cosas más competenciales que les gustan, que les disfrutan, o sea, mi hija me dice, mamá, si te pones mala que nunca sea lunes, porque es que ya me toca cocina y no me lo voy a perder por nada del mundo, ¿no? Y que tenemos menos niños, podemos atenderlos de mejor manera. También contamos con los desdobles, ¿vale? Que también los hacemos bien con las personas del PROA Plus o bien con que cada vez menos también, pero con el tutor de primaria, que es aquel personaje que se va a extinguir al final con estos profes Carrefour, que les llamo yo, que soy de educación física, doy inglés y además soy tutor de tercero, ¿no? Pero todavía nos quedan algunos profes de primaria que les sobran esas horas y que no les sobran, realmente se nos van a hacer desdoble al compañero, ¿no? Allí, sobre todo, pues trabajamos actividades de lengua, de matemáticas, bueno, pues ya tenemos, en vez de 25, tenemos 12 o 13. Entonces, toda la conceptualización, toda la manipulación, nosotros utilizamos ahora en matemáticas el método de InnovaMat, que requiere mucho conocer en qué proceso cognitivo está cada niño, pues si tienes 10 o 12 niños, lo atiendes muchísimo mejor. Los agrupamientos flexibles también son importantes para nosotras, en los que tenemos 2 tutoras, las 2 tutoras, y luego el profe de Compe o alguien del PROA Plus, depende del curso en el que estemos, ¿vale? Y dividimos a los grupos en 3 niveles competenciales, ¿no? De lengua y de matemáticas. Entonces, estos peques que a lo mejor están en segundo, ¿vale? Y todavía no saben leer ni escribir y están en silábica, en hipótesis silábica, pues los tenemos a todos los silábicos en un sitio y a los alfabéticos en otro y a los que están segmentando en otro, y andamiamos para que luego cuando lleguen al aula puedan resolver mejor sus tareas, ¿no? Y que no se sientan. Sobre todo también es dar un respiro a los niños y a las niñas, ¿no? A veces el hacer grupos flexibles, homogéneos, se puede pensar que no es inclusivo, pero también creo que los niños y las niñas que están 30 horas escuchando cosas que no entienden, también hay que darles una salida y decir, no, aquí soy válido, aquí sí que lo sé todo y me van a proponer un reto que está dentro de mi desarrollo, ¿no? Que lo hacemos pues 1 o 2 veces a la semana, ¿vale? Y sobre todo lo que queremos y lo que hacemos, ¿no? Es superar en todo momento la clase magistral, ¿no? La clase magistral donde tenemos a 25 niños sentados, a mí ya me pone muy nerviosa. Yo que sé qué está haciendo aquel y necesito saberlo, qué está haciendo, ¿no? Y para eso tenemos las zonas. Todos los niños, como os he dicho, están sentados por equipos de aprendizaje cooperativo, pero a veces no hacemos cooperativo, simplemente estamos en zonas. Hasta el curso pasado también, es que la administración nos ha quitado muchas cosas este curso, rompíamos un poco también con las sesiones, ¿no? Puras de asignaturas, y teníamos en zonas, les toca zonas, y teníamos a los niños en la zona de arte, en la zona de lengua, en la zona de matemáticas, en la zona de ciencias, y cada uno estaba trabajando allí su zona, ¿no? Entonces nosotras programamos actividades que sean autónomas, pues el arte siempre es autónomo, no hay que decir nada en la creatividad, ¿no? Con actividades que requieren de un adulto. Entonces yo me pongo en un rincón, en una zona, a explicar la suma con llevadas. Y se lo explico a los 5 niños que están allí, que además algunos no se saben los números, pero como tengo a 5 niños, a ti te puedo explicar la suma con llevadas, tú sigue contando, y cuando termino aquí me voy a ver que esos estaban escribiendo, a ver qué hipótesis tenían, ¿vale? Y esto al principio pues cuesta un poco, pero una vez que coges la dinámica, porque lo importante de las zonas es sistematizarlo, porque una vez que todos cogemos el ritmo, las niñas y nosotras también, va rodado. Entonces,
siempre tenemos más o menos las mismas zonas donde van a hacer siempre más o menos lo mismo y entonces pues esta es la zona de lengua y siempre vamos a hacer un texto libre. El texto libre va cambiando, pero es un texto libre, ¿no? Y luego, importante también en las zonas, aparte de sistematizarlas, es tener propuestas abiertas, que la propuesta abierta es el folio en blanco. O sea, dentro de un folio en blanco caben todos los niños y las niñas. Yo puedo darte el problema de la página 3 o puedo decirte, invéntate un problema matemático que implique una suma. Y entonces ya tienes un folio en blanco donde tú ya te inventas el problema que quieras, escribes la hipótesis que quieras y da mayor cabida. Y luego también hay otras zonas en las que tenemos actividades multinivelares, ¿no? Por ejemplo, en problemas matemáticos, pues tenemos tarjetas con problemas matemáticos y las tarjetas son rojas, azules, verdes, amarillas. Y, cariño, a ti te toca los problemas rojos, tú eres de los verdes, tú de los amarillos. Aquí tenemos los multibase, la tabla del 100, vamos andamiando todo lo que necesita cada niño, ¿no? Tenemos pues, lecturas comprensivas. Pues a ti te voy a dar una en función, a ti otra y tú me vas a hacer un dibujo. Entonces, nuestras niñas ya están acostumbradas a que son diferentes y que no, y nadie te dice, es que Raquel, te pueden decir, es que este está haciendo algo más fácil. No, porque nuestros niños ya están acostumbrados, esa es su realidad desde que entran en el cole. Saben que todos somos diferentes y hacemos cosas diferentes y lo aceptan y ayudan, ¿no? al diferente. Dicen, no, espérate, que le voy a ayudar yo, que tú estás muy nerviosa hoy y yo estoy más tranquilo. Ya terminando, pues, desde que está esto del diseño universal de aprendizaje, que también los vimos como, ¡ah, cómo mola esto! Esto era lo que estábamos buscando, pero ¿cómo se hace? Es muy complicado, pues vamos formándonos poco a poco. Y una de las cosas que creo que estamos haciendo muy bien y que funciona mucho es que en el mes de septiembre, mientras estamos haciendo esas evaluaciones iniciales para luego poner en raíces el número que haya que poner, también estamos identificando las barreras que tenemos en nuestra aula para ya en septiembre tener muy claro qué barreras tengo e ir creando todos los facilitadores con mi equipo de atención a la diversidad, porque a veces lo necesito, y que luego todos esos facilitadores sean los que impregnen mi propia programación, ¿vale? Luego, pues nos vamos equivocando y tenemos que cambiar cosas, pero siempre en la reflexión conjunta con el equipo de atención a la diversidad. Y ya termino, ¿vale? Diciendo que a pesar de todas las metodologías, todas las organizaciones que creemos, a pesar de todo, lo que más hace siempre, creo, para el trabajo de la inclusión es no solo ver el pico del iceberg, ver el iceberg entero y educar siempre en el amor. Si les amamos, nos amarán y crearemos muchos menos conflictos y aprenderán mucho más. Muchas gracias. Bueno, decir que me hubiera gustado poder haber ido a esa escuela, ¿no? Bueno, teníamos para este momento un ratito de intercambio con la gente que está online. No veo ninguna pregunta. Bueno, hay muchos agradecimientos. No veo más intervenciones. En caso, si queréis, hacemos una o dos preguntas o intervenciones y hacemos la pausa. Sí, son agradecimientos, sí. Todo agradecimiento, pero digo sí, Beatriz. Digo que daros las gracias porque después de haber estado mucho tiempo en una escuela como psicóloga, da gusto oír que hay brotes verdes, ¿no? Que se pueden hacer cosas. Un poquito quería agradecerle a Mari Carmen especialmente
esta manera tan sensorial de traernos a la escuela lo que es el vínculo educativo, lo que es la importancia de lo transferencial en el vínculo educativo y lo necesario que es para la emergencia del deseo, unido a las intervenciones vuestras también. Porque es verdad que si no se establece un vínculo transferencial, no va a haber emergencia del deseo. Entonces me parece que lo habéis contado muy bien y que nada, que daros las gracias porque ha sido un gusto. Hola, buenas. A mí hay algo que me ha despertado mucha curiosidad, que lo has dicho tú también, Mari Carmen, y era sobre todo que al niño no se le escucha, sino que al niño hay que adivinarlo. Y si nos darías alguna idea, alguna herramienta para aquellos que estamos interesados en adivinar más del niño, pero que a veces nos encontramos como que no tenemos herramientas para ello. Eso me ha despertado mucha curiosidad. Gracias. No, pero creo que a lo mejor la idea tuya es de escucharles y dejarles. Yo lo que me refería es que muchas veces nos anticipamos y es justo lo que no parece, ¿no? O sea, el niño hay que, en todo caso, darle el tiempo para que se exprese, tiempo, espacio, ponerse no a esa altura física, ¿no? Pero sí a una altura simbólica, ¿no? De darle un espacio de escucha, ¿no? No se trata de adivinar, ¿no? Sino de darle el espacio para que él se muestre, ¿no? Sería un poco por ahí. Sí, yo, otra cosa es ese adivinar. El que tú dices, estoy de acuerdo que es mejor escuchar y no adivinar, pero no anticiparnos, ¿no? Pero sí hay otra cosa que es cuando tú estás en contacto con cada niño, no paras por adentro de pensar en qué está este, como tú decías, en qué estará aquel, o sea, en qué está pensando, por ejemplo. Lo siento, pero me vienen ahora las cosas con ejemplos incorporadas. O sea, si cada vez que en la clase se suscitaba en un momento dado algo de palabras, de letras, yo veía las caras de atención y veía a uno que en el momento que se hablaba de letras hacía esto y miraba a la pared. En mi clase, como yo soy una histérica exagerada para todo, pues para eso también, estaba lleno de cosas, lo digo como si estuviera allí. Hace 10 años que me he jubilado ya. Pero bueno, había un trocito vacío. Lo digo porque miraba donde no había nada. No había nada, ni carteles, ni letras, ni fotos, ni nada. Y miraba ahí. Claro, una vez, pero cada vez me di cuenta que era cada vez que se hablaba de, yo qué sé, de cómo sonaba no sé qué letra y la ponían en la pizarra, esos pequeños paréntesis. Entonces él tenía su sitio allí de esconderse. Y yo pensé, ¿qué le va a este por la cabeza para no poder atender, ¿no? En ese momento? ¿Qué le pasa? Entonces un día le dije, oye, ahí no hay nada. ¿Qué miras tú ahí? Porque es que me he dado cuenta que cada vez que estamos aquí con las palabras, tú miras ahí y veo que no hay nada. Entonces, como no lo entiendo, explícamelo. Y me contestó esto, es que yo no estoy para letras. ¿Qué te parece? Era exactamente eso. Para letras no estaba. Y efectivamente, después de observar y de hablar con la familia y tal, tenía razón, no estaba para letras. La familia se había ido de una parte a otra de España, del norte a Alicante, por temas de que allí no tenían trabajo y se fueron a buscarse la vida, ¿no? Y bueno, se estaban buscando la vida, tenían trabajo, pero estaban hechos polvo, sobre todo la madre. Entonces, cuando yo hablé con los padres y me lo contaron, su circunstancia, entonces la madre dice, pero no puede ser porque yo lloro cuando él ya se ha acostado. Cuando lo acuesto y cuando se duerme, entonces
es cuando yo lloro. O sea, lloraba cada día la madre. Interesándote por él, ¿no? Claro, o sea, sencillamente es como vincularte. Yo vincularte... ¿Qué? ¡Ay, madre mía! Bueno, pues... Vale, pues seguimos. De todas maneras, esto ya se había acabado. O sea, que era la madre la que estaba hecha polvo, el niño lo percibía y no estaba para letras, estaba para ver si se arreglaba lo de su casa. Y luego ya vendrían las letras. En fin. Bueno, lamentablemente por un problema de tiempo tenemos que parar ahora 10 minutos, pero después seguimos con esta conversación. Así que tenemos por ahí puesta el agua y los caramelos y el servicio está en el primer piso si vais por el ascensor o 3 rampas si subís por ahí.